¿Cuál es el origen de la expresión estar debajo de la espada de Damocles? Esta es una expresión que pertenece más bien al ámbito de la política. La podemos encontrar fácilmente en debates, en discursos, en entrevistas políticas. Y yo creo que en términos generales es bastante fácil de descifrar cuál es su significado, qué es lo que se está queriendo decir con esta expresión. Pero ¿cuál es el origen de esta expresión? ¿Cuál es la historia que está detrás de esta expresión? Bien, esta expresión viene de un antiguo relato escrito por Timeo de Tauromenio y es recuperada por Cicerón, el famoso filósofo Cicerón, en su quinto libro de las Disputaciones Tusculanas. Yo me voy a basar en este libro para poder realizar este video. El relato tiene como protagonista a Dionisio el Viejo, tirano de Siracusa desde el año 405 hasta el año 367 a.C. Dionisio era una persona que, a pesar de haber venido de una buena familia, tuvo unos padres honorables que lo educaron muy bien, pero a pesar de esto, Cicerón lo describe a Dionisio como una persona con una personalidad, por un lado, aguda y industriosa y sumamente ambiciosa en los negocios, y por otro lado, injusta y maléfica por naturaleza. Dionisio tenía todo lo que cualquier persona ambiciosa pudiese querer. Dionisio tenía poder, tenía amplios dominios. Dionisio tenía un palacio magnánimo, tenía todo tipo de lujos, manjares a su disposición, tenía los más bellos amantes de todo el reino, tenía las más selectas amistades, tenía todo Dionisio. Y a pesar de esto, se sentía miserable, se sentía infeliz, se sentía mísero. Y se sentía miserable porque era una persona sumamente desconfiada. Cicerón era alguien que no confiaba en nadie, no confiaba ni siquiera en su familia ni en sus amigos. A toda hora tenía una guardia que lo custodiaba y lo protegía hasta en los ámbitos de la mayor intimidad. Cicerón nos ofrece algunas anécdotas que nos sirven para poder reconstruir la personalidad y la forma de vivir de Dionisio. Por ejemplo, nos cuenta que Dionisio no dejaba que lo afeite ningún barbero del reino, ya que no confiaba en ninguno. Solamente confiaba en sus pequeñas hijitas para que lo afeiten. Y esto solamente durante un tiempo, mientras eran pequeñas e inocentes. Pero cuando ya crecieron y se volvieron adultas, ya no confió más ni siquiera en sus hijas y no le permitía que lo afeiten con la navaja, sino que tenía una técnica bastante particular que yo nunca la había escuchado, ponían cáscaras de nueces al fuego hasta que se calentaran lo suficiente y después con la cáscara le iba quemando la barba hasta poder afeitarlo. Otra historia que nos cuenta Cicerón es que, Dionisio tenía 2 esposas, pero con ellas durante la noche no se veía sino habiendo planificado precisamente cada detalle del encuentro que iba a tener, el lugar, la hora, todo estaba perfectamente planificado y diseñado, si no, no se veía con sus esposas bajo ningún punto de vista. También alrededor de su lecho había mandado hacer un foso alrededor de su cama para que nadie pudiese pasar si él no lo permitía, solamente se podía pasar por un puente de madera que él manejaba. Así durante la noche, mientras él dormía, sacaba el puente de madera para evitar cualquier tipo de atentados mientras durmiera. Otra historia que nos cuenta Cicerón es quizás la más importante de su vida, la que emocionalmente más lo marcó, y es que en un cierto momento Dionisio se intenta participar de un juego de pelota con sus amigos, y para hacer esto se saca su túnica y él llevaba siempre consigo una espada. Esta espada se la confía a un jovencillo, a un muchacho que él amaba profundamente,
Entonces un amigo que estaba por ahí, a modo de broma, le dice, en verdad, al menos a este Dionisio le confías tu vida. ¿No? Como diciendo, es una broma, ¿no? Como diciendo, sos tremendo paranoico, pero bueno, al menos a este le confías tu vida, como bien, bien, un avance al menos. Y el jovencillo que estaba ahí, bueno, como que escuchar esta broma le saca una sonrisa, se ríe. Y esto a Dionisio lo mata. Lo mata porque se da cuenta, ¿no? Esta broma tuvo una intención inocente, pero sin embargo fue absolutamente imprudente, ya que le da a entender a Dionisio, le hace dar cuenta su gran debilidad. ¿No? Dionisio tenía todo perfectamente planificado, cada cosa cómo iba a ser para no correr ningún tipo de riesgo. Sin embargo, este muchacho a quien él amaba profundamente era su punto débil, era su talón de Aquiles. Y ante esto, Dionisio se ve obligado a tomar la decisión más terrible y más dura que tomó en su vida, que es asesinarlos a ambos, a este jovencito, su amado, y a su amigo. Y esta decisión rescato que es sumamente difícil para él por dos cosas. Primero, por el amor que sentía hacia él. Y segundo, porque Dionisio no es caracterizado en general con una personalidad irascible, apasionada, de tomar decisiones a tontas y a locas, sino que es una personalidad caracterizada más bien por el temple. Esto significa que Dionisio esto lo pensó, lo meditó y se dio cuenta racionalmente que era la decisión más conveniente para cuidar su poder. Si él se ve en una situación de tener que decidir entre el cuidado extremo de su deseo de dominio y de poder y su deseo amoroso, y decide finalmente por su deseo de dominio. Así entonces era la vida de Dionisio el Viejo, quien era sumamente poderoso y que sin embargo de algún modo era por sí mismo esclavizado y por sus temores, quien todo lo tenía pero que sin embargo era mísero, quien por sus ansias injustas de dominio, él mismo en cierto modo se había metido en su propia cárcel. Pero bueno, ustedes en este momento se estarán preguntando, ¿no? Bueno, muy buena esta historia de Dionisio el Viejo, qué interesante, pero esto, ¿qué tiene que ver con este tal Damocles y con la espada y qué sé yo? ¿Qué tiene que ver una cosa con otra? Bueno, aquí entra Damocles a la historia. ¿Quién fue Damocles? Damocles era un cortesano que tenía la particularidad de ser excesivamente adulador. Dionisio vivía todo el día resaltando las grandes riquezas de Dionisio, la majestuosidad de su palacio, su gran poder, su gran dominio, etc. Y hasta acá podríamos decir que no habría ningún problema, digamos, no falta la verdad a Damocles con las cosas que decía. Sin embargo, culminaba todos estos elogios exclamando que por todas estas riquezas Dionisio era sin dudas la persona más dichosa que jamás hubo en el mundo. Y esto a Dionisio, que no se sentía para nada dichoso, podríamos decir que le rompía soberanamente las bolas, que ande batiendo estas giladas. Entonces un día Dionisio se harta de Damocles y decide darle una lección. Entonces en un momento lo encara y le dice, ¿quieres pues, oh Dionisio, Damocles, perdón, ya que esta vida te deleita, tú mismo gustarla y experimentar mi fortuna? Y Damocles, imagínense, dijo por supuesto. Damocles, sin pensarlo demasiado, agarró viaje como loco. Dionisio entonces lo invita a posarse en un lecho súper lujoso, con pieles, con tejidos finísimos. Le ofrece 2 mesas gigantes con vajillas de plata y oro llenas de manjares. Le ofrece los amantes más bellos del reino a su disposición para que goce con ellos. Y Damocles, queridos amigos, estaba en Disney. Damocles estaba chocho de la vida disfrutando.
Entonces, mientras esto sucedía, Dionisio manda a colgar una espada del techo a la altura de la cabeza de Damocles. Esta espada estaba sostenida, no estaba sostenida ni por una soga, ni por una cadena, ni nada por el estilo. Estaba sostenida, escuchen, estaba sostenida por un pelo de caballo, por una cerda equina. Cuando Damocles se da cuenta de ese peligro que estaba ante sí, ya no puede gozar más ni prestarle ningún tipo de atención a la belleza de sus amantes, a la exquisitez de los perfumes, del ambiente. No puedes prestarle más atención a esos manjares deliciosos que estaban ahí para que él gozara con ellos, sino que solamente podía mirar de manera totalmente aterrorizada esta espada y este peligro que le significaba, ya que inminentemente en algún momento se iba a cortar esta cerda y lo iba a matar. Entonces Damocles finalmente se acerca a Dionisio y le ruega por favor que lo deje ir, ya que se había dado cuenta que no deseaba más ser dichoso. Así que esta es la historia sobre el tirano Dionisio el Viejo, el adulador Damocles y la espada, que simboliza la amenaza constante y persistente que trae consigo el poder. Espero que les haya gustado esta historia y nos vemos en la próxima ocasión.